Hermanos, vamos a grabar un mensaje que tenemos aquí y que quiero mencionar, hermanos, porque eh, escudriñando la palabra siempre encontramos cosas nuevas y buenas, mensajes que nosotros por eso tenemos que estar leyendo la Biblia, porque de esa manera es como podemos encontrar mensajes que son muy importantes. Y este es uno, hermanos, este es un mensaje que ya ven que en México, voy a hablar de México porque se da mucho la extorsión, eh, la corrupción, extorsión, corrupción, lo que le dicen allá la mordida, como dicen, con las autoridades. Entonces, hermanos, esto creemos que es algo que nació en México y no. En todos los países hay extorsiones, hay abusos, hay que autoridades quieren dinero por favores. Siempre la corrupción es así porque un ciudadano quiere un favor y lo cambia por dinero. A la autoridad le paga y de esta manera se corrompe la autoridad, se corrompe la ley. Entonces, hermanos, yo voy a mencionar en una escritura para que vean que no es nuevo. En el Nuevo Testamento, en San Lucas, en el libro de Lucas o San Lucas, en el capítulo 3 versículo 12 al 14. Ahí, hermanos, nos vamos a ir a ese punto porque ahí vamos a ver que esto no es nuevo. Esto que está pasando en México de la corrupción, el pagar por favores, por violar la ley, por irse por un lado y no cumplir con la ley. Esto se da desde hace muchos años y no solo en México, se da en diferentes países, pero hay países que se da más, otros se da menos, otros disfrazados, otros no tan descarados, no tan a la vista, pero México es donde se ve mucho eso. Entonces, por eso vamos a hablar, hermanos, del libro de San Lucas en el Nuevo Testamento. Ahí lo va a encontrar. San Lucas, capítulo 3 versículo del 12 al 14. Ahí lo vamos a leer. Y lo voy a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñando he encontrado muchas cosas, no nada más esto. Y entonces es importante que cuando encontramos algo, pues decirlo para que tengamos conocimiento y no nos demos, no nos sintamos como que es una novedad y no es nada nuevo, eso es por muchos tiempos atrás, hermanos. Entonces vamos a leer ahí, hermanos, en ese parte bíblica, San Lucas capítulo 3 versículo del 12 al 14 y dice así, hermanos, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, se lo dijeron a Juan, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados,
o sea, la autoridad, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Le preguntan a Juan también cuando fueron a bautizarse, y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Ya ven que la autoridad a veces siembra cosas para culpar a los que detienen. Pues ahí dice, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, esta es la palabra, hermanos, que escudriñando la palabra hemos encontrado. Y para que no se nos olvide, está en el libro de San Lucas, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y esto es para las autoridades que se prestan para la corrupción, tanto policías como militares, estatales, federales, etcétera. Esto no es nada nuevo, esto ya viene de años, hermanos, desde los tiempos antes que Cristo viniera a, a la tierra. Porque este versículo, hermanos, es donde Juan Bautista empieza a bautizar a las personas. Esto es donde Juan empieza a bautizar. Y cuando él empieza a bautizar, aquí sale esta palabra. La gente empieza a venir con él para bautizarse. Y ellos saben que están en pecado y quieren limpiarse su pecado y tener una transformación, un cambio. Por eso dice así en el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, así le dijeron a Juan, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Ahí les estaba diciendo que no se saltaran la ley, que no hicieran injusticia, que no pidieran más de lo que le estaba ordenado. Y también le preguntaron unos soldados que son militares, que son la autoridad, diciéndole así, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, Juan fue el que le dijo esto a ellos, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y esto, cuando Juan estaba hablando esto, hermanos, fue cuando vino a abrir camino para que empezáramos a conocer que venía el Mesías. Cuando vino a decirnos que venía alguien más poderoso que él, porque él lo dijo. Aquí en Lucas dice, y viene uno más poderoso que yo, que a bautizar con agua y con fuego. Eso lo dice anteriormente a esto que estoy leyendo. Entonces, desde antes de que Cristo fuera crucificado y desde que antes de que empezaron los bautizos, Juan fue el primero que empezó a bautizar con agua. Por eso dijo que venía alguien más poderoso que venía a bautizar con agua y con fuego. Entonces, en este tiempo ya había corrupción, ya había maldad, ya había autoridades que mentían para culpar a la gente, mentían para culpar a la gente, calumniaban para culpar a la gente, cobraban de más impuestos para hacerse ricos. Y estos eran los publicanos. Y los soldados, que eran la autoridad, también se prestaban para corrupción, para agarrar dinero. Entonces, esta palabra, por eso la estoy hablando ahorita, porque es palabra de Dios. Es, eso de la corrupción viene desde los tiempos de Juan Bautista,
y desde los tiempos de Cristo. Entonces, Cristo ya sabía todas estas cosas y Juan Bautista también ya sabía que todo esto iba a pasar. Él ya sabía que esto iba a suceder, de la corrupción, del engaño, la mentira y toda esa ambición que tiene la gente al dinero y a prestarse a cosas chuecas, ya lo sabía Jesucristo. Por eso yo creo que es bueno que lo escuche todo aquel que se preste para estas cosas. No es palabra mía, no es palabra de los pastores ni de los sacerdotes, es palabra de la Biblia. Y no necesitan nomás que venir a leer la Biblia para verlo. Y está en el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo del 12 al 14. Y eso es todo, hermanos. A mí me pareció importante leer esta palabra porque habla de corrupción, del dar dinero por favores, por esquivar a la ley, por quitarnos un pago de impuestos o de culpas que tenemos, pagando con dinero para esquivar la ley y evadir la ley. Y haciendo estas cosas de corrupción, ya no estamos haciendo justicia. Incluso hay gente que necesita justicia, pero no la tiene porque nos prestamos a la corrupción. Alguien quiere que paguemos por una cosa que hicimos mal, pero no pagamos porque alguien está pagando porque nosotros esquivemos la ley, para que nosotros nos hagamos para un lado y no paguemos por la culpa que tenemos. Amén. Y esta es la palabra de Dios el día de hoy. Amén, hermanos.